I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Juanjo Macías, bienvenido a este Psych and Roll episodio 138. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, con muchas ganas de conversar contigo y sobre todo de haberte visto crecer todo este tiempo, y ya 138 es francamente bonito. Así que, bueno, siempre espero con ganas tus preguntas. Sé que van a ser honestas y sacadas del corazón, así que ojalá que este intercambio pueda ser nutritivo para las personas que están al otro lado y que quieren dedicarle un ratito de su vida y de su finitud a este momento. Vamos a intentar que sea nutritivo para cada uno de nosotros dos y con eso yo creo que ya algo se extenderá hacia nuestros queridos oyentes. ¿Estás contento, satisfecho o ahora mismo lo ves como una buena decisión el haberte separado un poquito de la clínica para orientarte más a lo académico, a lo formativo? Pues si te digo que sí, te estaría mintiendo, porque al final siempre estoy en una línea discontinua o como una especie de funambulista, que si le dedico más tiempo a un área, le dedico menos a otra que también me gusta por igual, ¿no? Entonces es cierto que he bajado el ritmo de terapia y estoy más orientado hacia la investigación y hacia el desarrollo de la psicoterapia concretamente, y de diferentes modelos un poco más divulgativos, o al menos de cómo aproximar a personas que le interesa esta temática, como puedes hacer tú en el podcast, pues de una forma más amable, ¿no? Y también, por otro lado, complementarlo con de qué forma podemos entender los procesos que regulan la salud mental, y de poder hacerlo medible, cuantificable, y que haya una estructura para las nuevas generaciones que se forman, ¿no? Entonces te diría que, bueno, uno si se pone a pensar, ahí es donde aparece una inquietud y aparece el drama humano. Y bueno, te quiero decir así de una forma dinámica que me voy autorregulando. Cuando me quemo me voy un poco más al centro y trato de no perder el foco en lo que me apasiona, ¿no? ¿Cómo definiría tu propósito ahora mismo si lo tuvieras que acotar? Sé que esto es algo que, como acabas de decir, se va haciendo en el día a día, ¿no? Nos vamos un poco en esa cuerda, en ese filo de la navaja, nos vamos cayendo, nos vamos levantando, vamos generando esos equilibrios. Pero más allá de esas decisiones, ¿tienes claro como algo que no que te gustaría alcanzar, sino el sentido o la función, si nos vamos un poco a los tecnicismos psicológicos del por qué todo este recorrido desde que arrancaste en el mundo de la psicología? Pues lo que se ha mantenido hasta entonces ha sido el intentar contribuir de manera comunitaria a que las personas puedan tener una mejor prosperidad humana. Y todos mis intentos han ido en esa dirección, desde el trabajo con deportistas, con empresas, con personas
individuales, con entidades, con hospitales, ¿no? En este tiempo he trabajado con muchas personas y casi siempre pues he tratado de ver de qué manera puedo contribuir a que, bueno, hacerle un poco más habitable. Y entonces mi sentido está en la medida en que soy capaz de contribuir a un sentido más comunitario en general. Lejos de una cita de Goethe que decía que para dar sentido a uno hay que dar sentido al mundo también, ¿no? Hay que intentar menos individuo y más mundo, y en esa línea, ¿no? He ido un poco acercándome. No sé si lo voy a conseguir o lo estoy consiguiendo, pero bueno, es algo en el que uno pues intenta hacer su partido. Luego la vida te va llevando. Aunque tú pienses que quieres definirte en una dirección, si eres sensible a las contingencias y no estás muy apegado a tu idea de proyecto de vida, porque en muchas ocasiones perseveramos creyendo que esto le da sentido al sinsentido, buscando un poco esa idea de Albert Camus, que al final un poco todos estamos aquí. Podemos darle sentido a ese sinsentido o podemos intentar usar un propósito para llenar el vacío de la existencia, que ahí entraríamos también en un debate con nuestra identidad, con nuestro ser, y aquí también pues generaría un problema, ¿no? Es que me cuento yo para seguir en esta haciendo lo que hago, ¿no? Y bueno, ambas modalidades pueden generar malestares. ¿Crees que esa es un poco la verdad más dura a nivel vital? Que realmente esto que hacemos, o sea, este tiempo que se nos ha dado, tiene muy poco sentido si cogemos todo el espectro de lo que sería la vida en general, ¿no? Desde el inicio, desde su inicio hasta, pues, Dios sabe cuándo terminará la vida humana como la conocemos ahora. El que realmente tenemos que encontrar como un diálogo que nos sujete, pero asumiendo que te lo escuchaba, ¿no? El otro día, hace unos meses, en el episodio de la metástasis del yo que hiciste ahí en Psicoflip, lo del darle sentido al sinsentido, que ahora lo que mencionas de nuevo, pues es quizá a lo mejor la verdad más, o el precipicio más duro más de encontrarse que pueda tener un ser humano en su, pues, a nivel vital, corta esperanza, ¿no? A nivel de lo que sería toda la historia del ser humano, corta esperanza de vida, ¿no? Bueno, son preguntas que imagínate que las podemos resolver, ¿no? Pues nos posicionaría en un lugar bastante problemático, ¿no? Entonces, yo intento en el día a día ser lo más pragmático posible y sin embargo, pues uno a veces pues, se plantea determinadas opciones, ¿no? A nivel psicológico y ver también si uno queda apegado a esa identidad o a esa historia que uno se cuenta acerca de cualquier circunstancia, o uno es capaz de tener una especie de pesimismo alegre, en el sentido de que uno puede ser feliz incluso sin tratar de buscar el propósito a las cosas, ¿no? Ahora que hemos hecho un metaanálisis que pronto va a salir, y hemos estado un poco averiguando en múltiples pues, estudios, ¿no? Acerca de en personas que van a morir, ¿no? O le queda poco tiempo de vida, cómo podemos ayudarle a que se puedan despedir de este mundo de la manera más alineada posible a su biografía y a lo que quieren dejar aquí como legado. Y bueno, hemos visto que los valores, ¿no? El sentido de la vida es uno de los aspectos que amortiguan el dolor
y también es un afán de la propia evolución, el hecho de crear códigos, símbolos, valores, ideologías, religiones, una manera que me permita amortiguar la ausencia de respuesta que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, uno puede apegarse a eso que se cuenta y ser rígido también, o uno puede mirarlo con una especie de distancia saludable, es decir, bueno, yo podría dejar la psicología, ¿no? Dedicarme a otra cosa diferente a esto y podría estar bien, ¿no? Y a mí salir de ahí me genera paz mental. Entiendo que también a otros jugadores o a otros deportistas pueden decir, bueno, cuando acaba la etapa, ¿qué? ¿No? O cuando uno se jubila, ¿qué? O yo que veo cerca de mí, ¿no? A compañeros que se jubilan en diferentes ámbitos y claro, es como ya no me reconocen, ya no hay gente que me ha dejado de lado, hay gente, ha pasado mi momento, ya no es lo mismo. Eh, entonces está muy bien entender que todo es finito y que en algún momento eso pues dejará de estar y de ser. Eh, puedo disfrutar o no de lo que tengo y de lo que no. Y tener una especie de ironía acerca de amor irónico acerca de cómo uno se relaciona con las cosas, ¿no? Sin que suene ambiguo, ¿no? Precisamente lo que veo en contextos deportivos es que son entornos que te inclinan mucho a esa fusión, a ese enrolamiento, en muchos casos psicopatológico, ¿no? No simplemente pues, el enrolamiento que podemos tener todos en nuestros diferentes contextos y escenarios, que hasta cierto punto puede ser, en un equilibrio, puede ser interesante y útil. Y dijiste tú el otro día, precisamente hablando de esta parte del cómo no solo morimos cuando nos entierran, ¿no? Decías tú, muerto a los 20 pero enterrado a los 80, ¿no? O sea, cómo podemos anticipar con nuestras decisiones ese momento. Y bueno, es común escuchar la frase esta de que el deportista se muere 2 veces, ¿no? Cuando deja de ejercer su función y la muerte en la que ya entras con los pies por delante, ¿no? Les cuesta mucho en el contexto deportivo como entender que el despegarte un poco no tiene por qué ser síntoma de desinterés, sino a veces de que esos 20, 25, 30, 35 años, si eres entrenador, 40, 45, podemos extenderlo más tiempo, que no tiene por qué ser síntoma de perseguirlo menos, quizá al revés, ¿no? De que luego mire hacia atrás y no diga, he estado 40 años simplemente definiéndome por la pata de una mesa, ¿no? O por los huevos de una misma cesta. Claro, interesante. Veo que te gusta la materia oscura y dura, así que vamos a darle. Mira, hay un fenómeno que estoy últimamente analizando, ¿no? Que es el fenómeno de la Fitz Inspiration, que es un fenómeno que cruza entre el fitness y la inspiración y es una especie de movimiento motivacional que aparece en redes sociales, cargado de frases aspiracionales, ¿no? Cuerpos esculpidos, que se invita un poco a ese cuidado personal. Y bueno, sin embargo, la evidencia muestra la cara B de eso, ¿no? Lejos de promover hábitos saludables, acaba siendo una especie de biopolítica de la obediencia, ¿no? Y del culto a la superficialidad o al cuerpo, ¿no? Yo siempre menciono que Ortega y Gasset hablaba de cómo los valores del deporte se pueden extrapolar lejos del estadio, ¿no? y del juego, ¿no? Y coloniza una sociedad entera, ¿no? Se extienden a otras áreas de cómo hay que tener una especie de competencia permanente, vivir en medirse, compararse, ganar, y si no, estás fuera. Rendimiento y marca personal. No importa tanto quién eres, ¿no?
sino cuánto produces, cómo te mides, cuáles son tus métricas, tus seguidores, claro, tu community digital, no tu comunidad, ¿no? Entonces esa cultura del fitness emocional, de la psicología convertida en coaching también, motivacional, ¿no? Y de estar en un entrenamiento continuo, ¿no? Que la vida como una especie de gimnasio moral, siempre mejorable, siempre nómada, nunca suficiente. Decía Bauman, ¿no? El arte de vivir la vida como obra de arte, claro, pero la vida no puede ser una obra de arte porque la vida es imperfecta. La vida se abandona, es decir, uno no la acaba cuando acaba el partido, refiriéndome a cuando uno pues ya no, en cualquier dirección, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Cuando en una sociedad moderna, contemporánea, bajándolo un poco más, la juventud, la velocidad, la energía, la impaciencia, no cabe lo lento, lo frágil, lo contemplativo, todo eso queda fuera de juego. Entonces, en una sociedad que se le produce un culto al cuerpo, ¿no? Y un cansancio estructural o deportivo se disfraza de resiliencia, ¿no? En lugar de resistencia, pues se producen problemáticas psicológicas, ¿no? Entonces, ese culto que se hace a la materia, a la forma, funciona a veces como un sucedáneo de sentido. Entonces, al final buscamos eso, ¿no? Seguimos a personas que tienen un buen físico, ¿no? O que tienen buena apariencia y que imponen un canon, ¿no? Y ese canon a veces desplaza pues otras competencias que igualmente serían prototípicamente entrenables a aquellas personas que inician ahora un deporte de alto rendimiento, ¿no? Llegará un momento en que pues, con 30 tengas que jubilarte, ¿no? A ver dónde te ubicas o a ver cómo encuentras ese propósito, ¿no? Muchos de ellos lo encuentran entrenando, lo encuentran alrededor del mundo y otros no. Ya hemos visto como muchas personalidades o que no llegan que la mayoría no llegan a esa expectativa o a esa premisa de rendimiento o de prosperidad y acaban en el consumo de alcohol, de sustancias, etcétera, ¿no? Y esa sería pues esa cara B, ¿no? De la que tú me mencionabas. ¿En qué obra o dónde decía eso, Ortega? Bueno, en diferentes textos, en El hombre masa, ahí se puede encontrar. Vale. Hablando sobre la alienación, bueno, hay muchos autores que hablan de esto, desde Herbert Marcus, en El hombre unidimensional, hasta autores más recientes y más contemporáneos, como Byung-Chul Han, hasta, bueno, Yeah. Nietzsche, que ve cuerpos fuertes habitados por voluntades débiles, ¿no? Uh-huh. Le decía Saramago, le refirió, creo que esto que comentas de una manera bastante ácida e interesante. Decía, todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista tienes que leer. Creo que podemos tener a veces los ídolos, este mundo aspiracional en el que ahora estamos, ¿no? Donde hay tanto referente vacío, ¿no? Creo que a veces los tenemos como esas referencias las tenemos algo desfasadas o por criterios equivocados, ¿no? Porque simplemente son cosas que vemos en un pequeño porcentaje de la vida de esas personas. Sí, a ver, volvemos de nuevo a que el síntoma no hay que confundirlo, ¿no? con
con esos factores estructurales que están detrás y potencian que nos movamos en una dirección o en otra, ¿no? Que es cierto que, bueno, a ti siempre te ha gustado la lectura, la filosofía, y has estado ahí, ¿no? Y como tú hay otros compañeros que también se aproximan a este mundo, que no es el mundo del estoicismo, que además potencia de nuevo una serie de suerte de valores individualistas ligados a la resiliencia, al rendimiento, que puede estar bien ciertas nociones ligadas en esta cultura vulnerable, ¿no? Como diría nuestro amigo Marino, la sociedad vulnerable. Pero claro, a mí me gusta más el epicureísmo, que habla de otros conceptos que están más ligados a la comunidad, a un compromiso social, incluso al placer de disfrutar. También vemos hoy, y tú también lo verás en terapia, gente que se obsesiona, ¿no?, con llegar a determinado lugar, y ahí es donde hablábamos de decir, pues he dejado de existir y mi vida está hipotecada mientras no vivo, ¿no? Vivo sin vivir en mí. La idea de no fortalecer esa carcasa y que podamos entrenar otras áreas, ¿no?, que van a ser, pues, necesarias, ¿no?, para mientras el cuerpo funciona, tengamos juventud, salud y demás, todo va a ir más o menos fluyendo. Pero cuando esos atributos se vayan, que se van a ir, y es a lo que nos entrenan, a que todo es perecedero, pues ahí es donde uno tiene que echar dominio, ¿no? Séneca hablaba de cómo con la edad uno se atempera y esas pasiones pues se van apaciguando, ¿no? Y luego uno va quedando otras facultades que son más útiles, ¿no? Erasmo de Rotterdam hablaba también de las virtudes que tiene la senectud y bueno, y hacía un elogio a esa locura, ¿no?, que a veces no nos permite estar en un entorno que puede ser convulso, ¿no? En esta gincana de burocracias. Decía antes la palabra suficiente y me ha conectado con una idea. Bueno, a mí en los podcasts me gusta tener referencia arbitraria, un poco sabiendo a lo que veníamos hoy aquí, ¿no? A tocar esa materia oscura. De todo. Que veo que ya estamos entrando. Y cuentan que, bueno, un día en una fiesta organizada por un billonario en un sitio llamado Shelter Island, el cual por suerte desconozco, el escritor Kurt Vonnegut informó a Joseph Heller, compañero suyo, que el anfitrión era un gestor de fondos, hacía más pasta en un día de la que el propio Heller ganaría en toda su vida con su popular y viral novela Catch 22, que creo que en español se traduce como Trampas 22, ¿no? Y Heller le respondió que sí, pero que él tenía algo que, o sea, yo, hablando del mismo de Heller, decía, yo tengo algo que él jamás conseguirá. Y le dijo, suficiente. O sea, me recuerda la metáfora esta del burro y la zanahoria, ¿no? Cuánto nos visten de que la persecución realmente es el propósito y cuánto es realmente el coste de oportunidad de todo eso, es la cantidad de cosas a las que estamos renunciando y que en muchos casos nunca vuelven, ¿no? Eso habla también un poco de una muerte más lenta, pero casi que la más peligrosa, que es de la que no nos damos cuenta, ¿no? Porque nos la visten de, pues, o de aspiracional o de motivacional, de todo este tipo de discursos, que al final solo buscan hacernos vulnerables, ¿no? Porque tenemos menos comunidad, menos recursos, menos herramientas y acabamos cayendo por ahí. Sí, totalmente. Ahí es donde, por ejemplo, a mí me sirve mucho la práctica clínica que ha ido elaborando Irving Yalom, que recientemente sacó otro libro, ¿no?, ya casi enfocando los 100 años con su hijo. Y bueno, él hablaba de toda su práctica clínica, ¿no? Y ya pues
las que tenemos nosotros también alrededor de todos estos años, ¿no? De por qué las personas al final despiertan cuando ocurren determinadas situaciones que ponen su vida del revés, ¿no? Y habla de qué pena aprender a vivir cuando me diagnosticaron de cáncer, ¿no? O de metástasis. Y ahí aparece cómo la vida se concentra, ¿no? Y bueno, estamos hablando de cómo a veces uno necesita despertar para salirse de ese carrusel en el que desde que estamos en el instituto, pues hay una especie de cinta transportadora que nos lleva de un lugar a otro y que ahora pues ya no necesitamos pensar porque la hacen otras estructuras digitales por nosotros, y cómo el contexto coarta esa libertad de pensamiento, ¿no? Prefabricando y uniformando vida al servicio de una economía de mercado que quiere consumidores y no ciudadanos. Eso sería, sin que le demos un cariz a esto conspiracional, sino simplemente analizando la macrocontingencia y ver un poco hacia dónde se mueve ese engranaje de la economía de mercado, qué perfiles son los que destacan o premian el algoritmo. Por ejemplo, el otro día leía cómo Douyin, que es el TikTok que hay en Oriente, tiene más contenido filosófico y ligado al pensamiento crítico, y cómo en Occidente pues tenemos un contenido más viralizable, más rápido, más adictivo. Entonces, bueno, eso responde a determinados intereses, ¿no? Y son necesarios de tener en cuenta. Al final vemos cómo el hecho de que todos estemos atados a un dispositivo como una prótesis más del alma hace que incluso el otro día iba a aparcar y tenía que aparcar con el móvil, no podía, tenía que bajarme una app. Y digo, no me bajo una app, que me multen. Entonces, esa manera de asfixiar y que tu vida acabe siendo una burocracia para todo, como una barrera para realmente pensar y tener libertad, pues hace que nos guíen por una senda, ¿no? Es como nos van pastoreando de manera sutil y bueno, realmente no somos muy conscientes de ello, ¿no? Que poco a poco te van lanzando updates y bueno, y te lo vas comiendo, ¿no? Entonces, lo que funciona a día de hoy, en línea con el filósofo Lippmann, ¿no? El enseñar a pensar. Y, por ejemplo, con mis estudiantes yo les pregunto, las nuevas generaciones, y no participan en clase. Es como decirme algo, ¿no? Nadie opina, nadie se arriesga, tenemos mucho miedo al error y, claro, no atreverse a pensar ese lema de la Ilustración, ¿no? Del sapere aude, pues a día de hoy es un bien cotizado. Entonces, bueno, esa zanahoria que está ahí y que nos va a ir persiguiendo el resto de nuestra vida, incluso camuflándotela de carpe diem o de ama lo que haces y nunca tendrás que trabajar, ¿no? Como una manera dócil de amaestrarte y de que tú mismo te explotes y bueno, creas que estás yendo en una dirección adecuada. Sí. Esa es la forma más perversa, como diría Huxley, en un mundo feliz, en la que la democracia ya no necesita pues una cadena, sino que uno mismo es el capataz, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos un poco, a ese Fitspiration y a intentar de que tu comunidad pues se despierte, ¿no? Con tus podcasts y que pueda al menos dudar porque dudar es algo, cuando nos vamos a las características del super shrink, que es el super terapeuta, el super loquero. Una de las cuestiones que
bueno, son terapeutas que obtienen 3 veces resultados superior a la media, ¿no? Y cuando se trata de ver qué hacen estos terapeutas, hay una habilidad que tienen que es que dudan. Los terapeutas que dudan más obtienen mejores resultados, ¿no? Una duda que sea proactiva, ¿no? Que no sea hiperreflexiva, ¿no? Sino que porque la duda ayuda al progreso, ¿no? Bueno. Decía Serrat que bienaventurados los que lo tienen claro, porque suyo es el reino de los ciegos, ¿no? Sí. Y es que está muy mal mercado la inseguridad y el dudar, Ahora ya hemos pasado de la parte reflexiva a ya no hay que pensar, solo hay que actuar, ¿no? Y últimamente me estoy adhiriendo bastante a la etimología de las palabras porque creo que muchas de ellas se han prostituido, desfasado, mercantilizado, como queramos llamarlo. Carpe diem es una, que me hizo gracia el otro día de estos típicos vídeos que se rescatan en Twitter de hace un montón de años. Decía Ignatius que Carpe diem, la gente se lo estaba llevando como aprovecha el momento, pero como que yo no tengo que hacer nada, ¿no? Y él decía, Carpe diem, no sé si utilizaba la palabra agarrar o utilizaba un verbo de acción. Y bueno, ya sabes, pues, con toda su desmelenamiento de la performance empezó que... Pero que tú también tienes que hacer cosas en el Carpe Diem para aprovechar ese momento, que no es simplemente que te va a llegar y lo tienes que, como que por una suerte de ósmosis, simplemente el momento te va a atravesar y ya lo vas a aprovechar, ¿no? Y precisamente el otro día vi que pensar, etimológicamente hablando, significa cuidar. Cuidar algo, bueno, darle un envoltorio distinto, una importancia. Se supone que deberíamos entender que lo que pensamos nos importa en cierta manera, ¿no? Cuando es un acto no intrusivo, sino dialogado, narrativo, extenso. Y no sé muy bien a dónde estaba llegando con todo esto, pero no sé a dónde estaba llegando. Ah, la duda. Que es importante. O sea, creo que es un malestar hasta cierto punto necesario, o que verbalmente lo tenemos que convertir en... Yo se lo digo mucho a la gente con la que trabajo, ¿no? Intento contracondicionar la aversividad per se que tiene la incertidumbre, la duda, el no tener todo bajo control. Porque algo que a la larga encuentras cosas. Bueno, la serendipia, por ejemplo, aparece en ese estado, ¿no? O muchos descubrimientos aparecen cuando uno no intenta buscar algo, ¿no? Bueno, Ignatius, la verdad que está últimamente haciendo podcast de filosofía y bueno, es un personaje cínico muy interesante, ¿no? De analizar también. ¿Qué opinión te merece su línea de pensamiento sin entrar mucho? Pues el otro día escuché un podcast con José Carlos Ruiz, que sí que es un filósofo con el que yo he conversado en algunas ocasiones. Y bueno, él destacaba cómo se quitaba mérito, ¿no? a lo que él hacía, ¿no? Pero él realmente pues lleva mucho tiempo leyendo y es una persona que desde su prisma intenta, digamos que, derribar esa seriedad y esa forma de vivir que tenemos, ¿no? Tan encorsetada, ¿no? Entonces él sí que se comporta, para mí estaría dentro de un cinismo de Diógenes, ¿no? El perro, Laercio. Y bueno, entraría dentro de esa línea de pensamiento. Tengo que analizar un poco más su obra, ¿no? A ver, me gusta más pantomima, full, ese tipo de humor, ¿no? Soy muy fan. Pasa bien porque intentan desactivar desde dentro, a través de esa ironía, ¿no? Ricky Gervais, bueno, el humor es muy terapéutico y yo pues me acerco de manera filosófica hacia ahí, ¿no? Viendo cómo tú no puedes desactivar el espectáculo desde fuera, ¿no? sino desde dentro.
con ironía, ¿no? Guy Debord lo llamó detournement, que era invertir por ejemplo, el logo de Nike de Just Do It, él lo invirtió y puso Don't Do It, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el capitalismo absorbe toda contracultura como parte del negocio, acabó vendiendo camisetas con el logo de Nike al revés y acaba fagocitando, ¿no? Sí. Pero esa idea de pantomima, de criticar desde dentro, pues la Navidad me encanta, para que tú mismo te veas retratado, ¿no? Es una forma de denuncia desde esa ironía, ¿no? Pero bueno, decías tú lo de la etimología, ¿no? Y yo soy un fiel defensor de la etimología también, ¿no? De ver las raíces, el origen, ¿no? Y dudar es estar dividido. Es algo que no se propicia a día de hoy, porque directamente, ¿cómo le pedimos a las generaciones que puedan dudar, pensar, cuando las circunstancias para vivir son cada vez más adversas? La vivienda en España y en otros países está imposible, ¿no? Y con los trabajos que cada vez tenemos y que poco a poco nos van pues asfixiando, ¿no? Es imposible que no podamos, que no estemos haciendo multitasking, que no estemos produciendo y enfocados en el rendimiento. Yo sé que todo el mundo está enfocado en el fruto y que las raíces y el proceso pues no se cuidan, ¿no? Pero claro, en una circunstancia donde se nos obliga a hacer, yo no puedo llegar con la vida contemplativa, con el aroma del tiempo o con determinados ensayos que para mí son retroprogresistas, ¿no? Es decir, cómo avanzo retrocediendo, porque lo importante es aprender a no hacer, ¿no? Pero claro, en este sistema, si no haces, desapareces. Si no publicas en Instagram, desapareces. La gente se olvida de ti. Aunque seas un pensador, si no estás ahí, no, bueno, acabas muriendo, ¿no? Y eso me llevaba al experimento que se hizo, ¿no? Que se llama Just Think, que es un experimento que se ha replicado multitud de veces, ¿no? Se ha publicado en la revista Science, donde las personas se le tenía, la indicación experimental era, tienes que entrar en una habitación y no hacer nada, ¿no? Pues más de un 60% de las personas que entraban se daban descargas eléctricas porque no soportaban estar sin hacer nada, ¿no? Pensando. Entonces, al final, cuando la vida se ha convertido en un scroll continuo, todo tiene que estar, vibrar, gritar. En la era del estímulo sorpresa, lo que no genera fogonazos, pues se acaba perdiendo en la letanía. Entonces, luchar contra, al final, la guerra donde se libra hoy, en la atención. Si domina la atención y vencerás. ¿Cómo se domina la atención? Pues ya sabemos, ¿no? Cómo se domina a día de hoy. Entonces, cultivar ese espacio de calma, que es un terreno que se conquista, que hay que trabajar, y sobre todo ir a las contingencias. ¿Cómo hacemos una vida lenta en un mundo acelerado? Bueno, hay determinadas propuestas a día de hoy arquitectónicamente, como la de recuperar la ciudad a 15 minutos, que es que la ciudad pueda todo estar a mano a 15 minutos. Y son propuestas ligadas al contexto, ¿no? A volver a los libros de texto, como están haciendo en algunos países nórdicos. Pasa por ahí, por intentar modificar fuera para que modifiquemos algo en nuestra manera de vivir, ¿no? Si no, todo va a quedar en teoría. ¿Y qué
un caso como el que comentabas hace unos meses en el episodio que estoy referenciando sobre la metástasis del yo con Psicoflip, el caso de esa persona de 2 horas de ida para trabajar, 2 horas de vuelta, 8, 10, 12 horas delante de un ordenador, con un flexo apuntándole a la coronilla. O sea, ¿qué ejercicio de revisión puede hacer cada uno para que el pesimismo contextual en el que estamos envueltos ahora mismo en esta serie de términos en los que estamos hablando, a nivel de prisa, de rendir, de resiliencia, o sea, qué ejercicio de revisión puede hacer cada uno para que ese pesimismo no nos lleve a la inacción, sino a un punto de encuentro, que bien no sea el utópico, el deseado, pero que tampoco sea el de dejarnos llevar, ¿no? O ser un agente pasivo en todo esto. Bueno, es una tarea compleja de replantear, porque por un lado el trabajo a día de hoy, digamos que como se ha conectado con la autorrealización como una manera silenciosa de que seamos una herramienta productiva a merced de la economía de mercado, ¿no? Por un lado, yo soy partidario de que el trabajo es algo que es trabajo, es decir, que implica un esfuerzo y que el trabajo no tiene por qué ser lúdico. Es decir, cuando hablábamos de escolé, ¿no? De ocio, de tiempo libre, hablábamos de que la vida se concentraba en lo que uno hacía después del trabajo. De pues mi hobby, mis aficiones, mis actividades que me permiten cultivarme y que me permiten apropiarme de mí mismo. Ese es el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre de hoy se ha domesticado también. Hoy ya, ¿no? Desde Marx, en la alienación, ya no se necesita dominar las fuerzas de trabajo, sino que a día de hoy se dominan las fuerzas de ocio. Nuestro ocio es estar doblegado en Netflix y narcotizarnos durante un tiempo para intentar sobrellevar, ¿no? Que lo que hago no me gusta, ¿no? Y no me genera una virtud. Entonces, por un lado, estaría bien que pusiéramos el foco fuera del trabajo, en todo lo demás. Y aunque el trabajo no me guste o ahora yo no pueda salir de aquí. Y por otro lado, darnos cuenta, yo he dejado muchos trabajos precisamente por eso, porque esto no es lo que quiero, esto no... cuando uno se da cuenta de esa realidad, ¿no? De estar... siempre puede cambiar de vida, incluso en circunstancias que son muy complejas y muy difíciles. Al final todo cambio va a implicar un dolor, pero hay dolor también si no hay cambio, y tú lo sabes, ¿no? Si sigo como estoy, hay un tipo de dolor ya conocido, más manejable, ¿no? Y bueno, mi tesis doctoral fue en el trabajo. Es decir, que he visto a cientos de empleados de diferentes lugares, desde futbolistas hasta empresarios, hasta personas que trabajaban en el campo. Y he visto insatisfacción en todas las esferas. Y he visto que cuando uno va a morir, una de las cosas que más se arrepiente es del tiempo que le ha dedicado al trabajo. Y es algo que, bueno, ¿de qué manera pago yo una hipoteca si no es explotándome a día de hoy? En nuestra generación, nuestras generaciones y los que vienen detrás, ¿no? Entonces ahí es muy bonito decir, no haz nada o trata de no hacer nada, porque se requiere una suerte de dónde vives, dónde has nacido, ¿no? ¿Cuál es tu código postal, ¿no? Porque todos esos elementos son muy importantes para poder salir de ahí, ¿no? y tener una... Entonces, bueno, por tratar de conciliar ambas cuestiones, ¿no? Por un lado, salir del trabajo y apropiarte de ti en ese tiempo de ocio, no domesticado con peli y mantita,
y por otro lado ver de qué manera puedes mover tus circunstancias hacia otro lugar. Para mí, de todas las perspectivas contraintuitivas que propone la psicología, la que más me resuena en este tipo de casos es... Yo lo hago con una matriz bastante sencilla, que es corto plazo, largo plazo, bienestar y malestar, ¿no? Si del corto plazo trazo una línea al bienestar, como tú dices, el largo plazo un poco en esa metáfora tan visible como es la de la rana en la olla que se va calentando, ¿no? Bastante socorrida esa metáfora, ¿no? Hasta que ya cuando se quiere dar cuenta es demasiado tarde, aunque en principio era cómodo, ¿no? Era placentero. Pero que en el corto plazo, cuando somos capaces de dirigirnos a esa navegación del malestar, es cuando en el largo plazo acabamos encontrando un no era para tanto, pues quizá era más lo que yo anticipaba que lo que luego fue, mucha gente a la que se recogió, ¿no? El libro este, el de mitos del trauma, recogió mucha evidencia de cómo al fin y al cabo el ser humano, aunque a veces nos cueste entenderlo, surfea mucho mejor los eventos potencialmente traumáticos de lo que a priori pensaríamos, ¿no? Y no me quiero ir a temas de muerte, accidentes, pero cuestiones como la que estábamos hablando, ¿no? Salir de un trabajo en el que me mantengo por miedo a salir ahí fuera o a buscar otras cosas, o relaciones, ocio, aficiones, ¿no? Son todas barreras que al final las vamos postergando y acaban doblegando un poquito esa manera de vivir, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo cuando le preguntas a la comunidad verbal, a tu entorno, ¿no? y haces un balance y al final, incluso los propios proverbios, a mí me gusta lo que sintetizan, porque al final hay proverbios ligados a más vale lo malo conocido, ¿no? Y todo gira en una dirección, ¿no? De mejor elige lo seguro, ¿no? Y claro, eso genera un tipo de perfil que en nuestro caso es el que vemos en terapia de crisis existencial a los 40 o 50 años o de no estar donde uno quiere estar. Entonces, bueno, ese ejemplo que decías de la rana, ¿no? Se puede corromper, ¿no? Lo escuché también diciendo una rana que se cae en leche y deja de moverse y acaba muriendo ahogada, ¿no? Y la que sigue y persiste convierte la leche en nata y sale, ¿no? O la metáfora del pez, ¿no? Que se cruza con otro pez y le pregunta ¿qué tal el agua? Y dice ¿qué agua? Entonces, bueno, a veces uno no sabe que está en un acuario y eso es lo que nos lleva y hace que a veces confundamos el plano con el territorio y que persistamos en áreas o en tareas que cuando están bañadas, como diría mi amigo Alejandro, cuando están bañadas por el halo de la muerte, cobran otro cariz y uno realmente despierta, ¿no? Yo hablaba en el curso este que dimos de que cuando el hombre libre nada menos piensa que en la muerte. Ahora bien, cuando eso ha ocurrido, uno ha lateralizado pues el hecho de que somos finitos y ya está ocupándose en otras áreas de su vida, ¿no? Pero primero quizás hay que tener una conciencia incómoda acerca de que todo es perecedero y cuando uno se apropia de eso, ya no necesita más pensar en la muerte, porque ya está viviendo como quiere, ya está en la dirección deseada, e incluso pone en duda eso que se había contado, ¿no? Entonces, bueno, aquí una parte importante de contactar con tu biografía,
de no tener ídolos, sino de realmente tener en cuenta que el propósito vital se esclarece en base a mi propia trayectoria existencial biográfica, ¿no? El hecho de importar una vida de Internet, pues hace que se genere esa alienación, ese sufrimiento, esa sensación de vivir de una manera impostada, ¿no? Y bueno, a ver de qué manera podemos salir de ahí, en la que todos estamos ahí. Por cerrar con una parte más orientada a lo terapéutico, al contexto clínico, me encantó cómo diferías bueno, creo que fue el curso primigenio, el Sí. embrión de la plataforma formativa de Psicofly, el curso que hiciste sobre herramientas terapéuticas. ¿El título era ese o era otro? El de la relación terapeuta como mecanismo de Esa, cambio. esa, relación terapéutica. Cuando he dicho herramientas no me ha sonado. Me encantó lo que decías de la diferencia en lenguaje anglosajón entre story y history, ¿no? Que al final la gente se cuenta una story, que es un cuento, una narrativa, algo para dormir tranquilo, o cuando llega a la sesión, pues te cuenta su historia, ¿no? Pero que lo que el terapeuta, o incluso también un entrenador, ¿no? Con los jugadores que siempre se excusan o que en verano les cuentan desde la perspectiva del descanso, pues todos los motivados que están con sus roles y sus circunstancias y que van a asumir fantásticamente que un día jueguen menos y todas estas cuestiones. Que a lo que a nosotros nos interesa es la history, ¿no? Que son los hechos, los factos, ¿no? En lenguaje, Eso es. en el lenguaje que se lleva ahora, ¿no? Y mi pregunta aquí es, ¿cómo trazamos, fuera del engaño que puede parecer que ya el hecho de que una persona venga a terapia ya significa que es promotora del cambio, cuando no tiene por qué ser así? De hecho, hay una frase de BoJack Horseman que me encanta en uno de los capítulos que dice que las personas no cambian cuando quieren cambiar, sino cuando tienen que cambiar. Y aquí volvemos de nuevo a las contingencias, a las consecuencias de todo esto. Pero, ¿cómo le trazo yo algo para cambiar esa story por la history, que la history haga de transformadora de la story para contactar con ese cambio y con las consecuencias desagradables de mantenerse como está? O sea, cambiar un poco las funciones, ¿no? del cambio, que al final es algo que intentamos desde el contexto terapéutico hacer mucho. Sé que es un tema complejo, pero ¿qué nos queda a los psicólogos también en esta sociedad, ¿no? Decías tú en una de estas intervenciones que no podemos convertirnos en retroalimentadores de aborregarnos, ¿no? De mantenernos en este acuario, en este esquema, sino que a veces pues tenemos que ser promotores de esa salida de la caverna de Platón en la que a veces estamos todos, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Te voy a dar una respuesta larga, ¿te parece? Por favor. Porque mira, últimamente he La estado revisando... cortan, no se puede. No, broma. Claro, mira, justo con eso, ¿no? Sí. Estaba revisando un poco el material de Gustavo Bueno, que era un filósofo que yo he tenido ahí siempre algún libro en casa, ¿no? Y la verdad que nunca me he puesto a leerlo de una manera pues sólida, ¿no? Y bueno, llevo un tiempo leyendo, ¿no? Y sobre todo me impresionó que fue a Gran Hermano como tertuliano. Él quería, ya que me ha recordado porque han mencionado lo de sacar de la caverna, ¿no? Y él pues veía ese experimento como algo antropológico. Y para él era muy interesante ver cómo a partir de ahí, con el Big Brother, que aparece en otros países y llega a España en esa década concreta, pues hace que
bueno, que es un entorno controlado, donde es un laboratorio antropológico, donde uno puede estudiar la conducta de una manera más o menos pues rigurosa, ¿no? Teniendo en cuenta la observación como una guía de evaluación psicológica. Y entonces yo lo veía a él como tertuliano en Telecinco, ¿no? Y le decían siempre, por favor, don Gustavo, trata de dar una respuesta corta, ¿no? Intenta, ¿no? Porque evidentemente él se iba a M1, M2, trataba de dar una explicación lo más holística posible, ¿no? Entonces al final lo que se quedaba eran cortes de polémica cuando él se enfadaba con estas personas que hablaban de, de pseudociencia, ¿no? Y hablaban en términos bueno, muy ambiguos y que él no entendía, y él acababa diciendo que eran ignorantes, ¿no? Y pues la gente pues se enfadaba, ¿no? Y entonces, haciendo un paréntesis, ¿no? Para ahora seguir con qué nos quedamos como terapeuta. Pues por un lado, la vida se vive hacia adelante y se examina hacia atrás. Y Nietzsche decía que la vida se revisa cuando va a concluir. Es como cuando uno acaba un libro y entonces ahí puede definir si realmente ha merecido la pena eso, ¿no? Es como un bloque que va a ofrecer una conclusión a nuestra vida, ¿no? Hasta entonces hay partido, hasta entonces hay posibilidad de modificar todo eso, ¿no? Entonces, por un lado hay una parte de no obsesionarse pues, con grandes relatos que uno pueda afanar, porque yo he visto personas que con 80 años vienen a terapia y haciendo un trabajo con él acaba diciendo, mira, no he vivido como he querido. Claro, esto es de los pocos casos que yo he tenido. Una persona que con poco tiempo de margen es capaz de rendirse, de arrodillarse y de asumir que ha sido un títere a merced de determinados intereses, se ha dejado llevar. Bueno, entonces para mí esta lucidez que tuvo este señor, a mí fue realmente terapéutica, para mí, ¿no? Porque había una forma de redención en su asunción y en su aceptación de que no había vivido como quería. Lo que he ido viendo a lo largo de todos estos años ha sido que uno acaba contándose determinadas cosas para justificar otra serie de cosas que ha ido haciendo, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces yo cada vez soy más fiel y partidario de poder reconocer la vida en su totalidad. Y creo que eso nos da un margen para deshacernos y desidentificarnos de ese relato de mí mismo, entendiendo al ser humano como un PowerPoint que va defendiendo, y que uno puede tener esa epogé de suspender el juicio y de incluso, decía Odo Marquardt, que es un autor que me gusta mucho, ¿no? Fue premio de literatura en su momento y bueno, él hablaba de que él tiene una filosofía muy, ¿cómo la diría, no? O sea, él hablaba de que el ser humano es demasiado limitado para poder deshacerse de su historia. A veces la biografía pesa y uno se le hace bola su propia vida, su propia biografía, ¿no? Entonces, él hablaba en términos muy irónicos acerca de la vida, ¿no? Una verdad absoluta es una impostura, ¿no? Es como irse con más respuestas que preguntas. Es una manera de no mirar hacia el quid de la cuestión. Entonces, quizás aquí es muy terapéutico asumir
los errores, asumir que somos, bueno, personas frágiles, limitadas, contingentes, perdedores, y que decían los aztecas en el siglo XVI que el ser humano es propenso al error y que íbamos a nadar en el barro continuamente, ¿no? Y que la tristeza viene mezclada de alegrías y viceversa, ¿no? Entonces, pues lejos de esas grandes producciones de Hollywood de finales felices, ¿no? Yo soy más partidario de que tengamos un final infeliz, pero feliz. Es decir, ser infelices en ser felices en la infelicidad. Esa es la postura que además es de este mismo autor, ¿no? Y para mí es algo muy, muy lúcido, ¿no? Porque te permite, pues, volver de nuevo a rescatar el hecho de que cuando era pequeño salía a divertirme a la cancha, sea cualquier cancha, llevándola a cualquier terreno, y que eso dejó de estar. Y nos hicimos verbales y nos dimos cuenta de dónde estábamos, y ahí es donde aparece el problema, ¿no? Entonces, para mí, asumir esa ética del perdedor es salir a la cancha con ese halo de primeros partidos en el colegio, con ese aura, ¿no? Ese es así un poco como yo intento vivir. Que casi nunca lo consigo, pero Estamos en ello. Letos. Estamos en ello. Creo que era Scott Fitzgerald que decía, hablo con... ¿cómo decía? Se me ha olvidado ahora la palabra. Venía a decir como... hablo con la permisividad que me otorga el haber fallado, ¿no? Hablo con la autoridad. Esa era la palabra que estaba buscando, ¿no? Hablo con la autoridad del fallo, y estaba rescatando aquí un extracto de Crimen y Castigo de Dostoyevsky que decía: en esto reside la superioridad del hombre sobre otros seres. De esa manera uno llega a la verdad. Una equivocación original quizá valga más que una verdad intrascendente. Siempre la verdad se encuentra, pero en cambio la vida se puede enterrar para siempre. A veces, creo que volviendo a los clásicos también un poco, a las habilidades blandas, al pensamiento lateral, creo que puede ser también un pequeño oasis entre tanto ruido al que podamos sujetarnos no para encontrar respuestas, sino para encontrar preguntas, pero que a lo mejor nos acaban llevando a una dirección infeliz, incómoda, pero interesante. Totalmente de acuerdo, y me alegra que rescates a los clásicos, porque entre tanta autoayuda que prolifera, no haría falta si leyésemos a los clásicos, ¿no? Y ahí es donde, pues, ese pensamiento crítico se nutre y echa raíces, ¿no? Así que, bueno, me alegro de que lo rescate. Y yo me alegro de haber podido charlar contigo, escucharte, Juanjo. Sabes que te tengo muchísimo aprecio y que estaría horas. Tengo la suerte de que lo hayamos podido hacer en diversos contextos, además muy, muy apetecibles. La gran mayoría de los pocos que nos han podido juntar en cantidad hasta el día de hoy, pero seguro que van viniendo más. Y venía sin pretensión más allá que un folio lleno de ideas aparentemente inconexas que hemos tratado de semiconectar en esta grata conversación, y te dejo el micrófono abierto, pues, para que concluyas y cierres este, esperemos que no desalentador episodio para el oyente, sino esta fuente de preguntas de lo que ha sido el Psych and Roll número 138, reiterando de verdad mi agradecimiento. Bueno, un placer formar parte de tu historia y de que hayamos vivido,
pues algunos momentos muy, muy bonitos. Espero que sigamos pues incorporando a nuestra biografía, ¿no? Más momentos. Y sobre todo, bueno, que lleve ya tantos episodios, ¿no? Y ayudando a tu comunidad, que hace una gran labor. Así que, nada, pues alabar lo que haces. Manera de cerrar esto, pues sería dejándolo abierto, la verdad. Es la única forma de poder liberarnos de esa premisa de que tenemos que seguir una ruta prefijada, ¿no? o de seguir una especie de checklist. Entonces, pues invitaría a que las personas puedan, y al cambio de contingencia, es decir, sí, hablamos del error y de la importancia que tiene, pero nadie publica sus errores en redes sociales. Entonces creo que eso sería algo que nos salvaría un poco y bueno, de dejar el destino abierto para amarlo de manera imperfecta. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.